Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Aquí estamos como todos los lunes y hoy para ver una película de un maestro incontestable en la historia del cine como Cecil B. DeMille. Alguien lo definió como un cruce entre David Griffith y Barnum, el famoso Barnum del circo. Evidentemente no se entendería muy bien el cine sin Cecil B. DeMille, que es uno de sus grandes pioneros y uno de sus grandes creadores. Incluso el lugar de Hollywood se le debe a él cuando fue con la tropa aquella de Jesse Lasky y acamparon en un granero para hacer aquella del Squaw Man, una de las películas que tanto le gustó a él que la haría 3 veces más, pero es uno de los clásicos, un western realmente imperecedero. Vamos a ver una película que se llama Por el Valle de las Sombras. El título original es La historia del Dr. Basel y realmente el que esta película se hiciera se debe ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt, que en una de aquellas charlas suyas junto a la chimenea que se transmitían de costa a costa y que tenía una audiencia enorme, pues habló de un héroe de guerra, del Dr. Basel, que a riesgo de su propia vida había sacado de la isla de Java a un puñado de hombres heridos, algunos muy mal heridos, y los había llevado a Australia. Cuando contó esta anécdota o esta historia al presidente, no solo estaban oyéndole de costa a costa muchos millones de norteamericanos, sino que uno de ellos fue Cecil B. DeMille, que inmediatamente intuyó que aquí había una película. Se puso al habla con la Casa Blanca, etcétera, etcétera, hasta que al final logró que trasladaran al verdadero y auténtico Dr. Basel a California, a San Francisco, que autorizara que se hiciera una película sobre su aventura. Estuvo James Hilton, el guionista y el escritor, haciendo un boceto, luego trabajaron más gentes y rápidamente se puso en marcha la producción. Es una película que vista hoy, a mí me recuerda mucho a John Ford. Participa de esas películas bélicas de John Ford, el famoso They Were Expendable, ellos fueron prescindibles. Tiene esa sencillez con que narraba Ford y bueno, claro, ese primitivismo de alguien como el propio Cecil B. DeMille, que ha inventado el cine. Yo creo que aquí tendría yo que apuntar algunas de las películas suyas que a mí me gustan y decir que nunca tuvo el Oscar al mejor director. Está también en ese privilegiado grupo de cineastas que nunca tuvieron el Oscar, como von Stroheim, etc. Pero El signo de la cruz, a mí me parece que es una película que adelanta el sonoro. Ya existe el sonoro, pero lo hace avanzar mucho. Es una película estupenda. A mí Cleopatra me gusta cada vez más, por no decir Las cruzadas. Buffalo Bill, bueno, con The Plainsman es una de mis películas favoritas. Unión Pacífico, Policía montada del Canadá, una de las mejores películas de aventuras que se han hecho nunca. Piratas del Mar Caribe, Los Inconquistables, Sansón y Dalila, y ya las 2 obras maestras suyas de una categoría excepcional, El mayor espectáculo del mundo y Los 10 mandamientos. Esas son 2 obras incontestables. Entre las históricas podríamos centrar, le gustaba mucho la del Dr. Basel, y a mí me parece que es magnífico. A mi lado tengo a Miguel Marías. Buenas noches, don Miguel. Que según han dicho varios críticos, uno de ellos nuestro, tú tienes un libro suyo, Fernando Barahona, se le debe a Miguel Marías, y yo añado, por ese espectacular estudio que hizo en la revista dirigido por, un poco la reivindicación que merece un cineasta de tanto tamaño como él. Yo siempre he dicho que cuando llegue el momento, en el paraíso, Cecil B. DeMille tiene butaca de patio junto a John Ford, Murnau, Rossellini y compañía, ¿no? Aquí está muy bien cuidada esta película de las Indias Occidentales que se fueron a rodar a México. Tengo ya apuntado un sitio porque me hace mucha gracia, donde es el lugar donde rodaron para que pareciera Java. Se fueron a la jungla de Tapachula, en México. Está en el estado de Chiapas. Sí, en Chiapas. Pero lo que es verdad es que los que hemos estado en Java y en los lugares que reproduce, debe ser Yogyakarta, sale Borobudur, salen los templos de Borobudur, sale el templo maravilloso en un forillo donde él habla con el Buda y le pide aquella ayuda. Y aquí hay otra frase que le reportó al propio DeMille un gran reconocimiento en Holanda. En el cielo habrá un lugar especial para los holandeses. Le dieron la medalla máxima que se daba en Holanda por haber dicho eso. Señor Marías, todo suyo, Por el Valle de las Sombras. Pues título sí, curioso, ¿no? Título bíblico, ¿no? Sí. Cosa que como muchas películas americanas tienen títulos bíblicos, pues no le va mal del todo. Y bonito Technicolor. Lo que ocurre es que tiene un elemento un poco demasiado solemne para una película que muy sencillamente se llamó La historia del Dr. Basel, que es lo que pretende ser.
Hay un tráiler que en la edición americana en vídeo estaba incluido, muy divertido, en el que sale, como solía, el propio DeMille y cuenta la génesis de la película. Entonces se le ve oyendo la radio con la retransmisión de Roosevelt y que llama a uno de sus ejecutivos y dice: oye, hay que hacer una película de esto porque tiene todo, absolutamente todo. Yo creo que este tener todo es uno de los rasgos característicos de DeMille, que siempre tuvo una especie de increíble voracidad de querer integrar todos los géneros y mezclar todos los géneros en una película. Yo creo que es uno de los directores americanos, digamos, de su generación, que son los más primitivos, porque es incluso más viejo que Ford y compañía, es que solo le supera Griffith, y hay que tener en cuenta que no es un discípulo de Griffith, sino es un rival de Griffith. Y por tanto, esa especie de filiación griffithiana que a veces se le busca a todos ellos, en el caso de DeMille yo creo que es sumamente inexacta. Era un tipo que era la competencia. Entonces, yo creo que ahí él ha tenido siempre esa voracidad de querer meter todo y crear un género que sobrepasaba a todos los demás géneros. Era el género DeMille. Y sus películas, por tanto, no me extraña demasiado que consiguiera una popularidad como director que muy pocos directores en toda la historia del cine han tenido. O sea, dice, el primero quizá fuera Griffith y enseguida él, y luego yo creo que hasta Hitchcock no ha habido nadie que haya sido popularmente tan conocido. Curiosamente, se da la paradoja de que a partir de un cierto universal de DeMille se ha convertido estrictamente en mala fama. De ahí un poco ese intento, como todos ese tipo de intentos totalmente inútil, de reivindicación que yo hice en un momento determinado en la revista Dirigido por. Muy tentativo, además, porque yo en aquel momento no me acuerdo exactamente cuántas películas había visto de DeMille, pero había visto unas 17 o una cosa por el estilo. Ahora que he visto todas las que sobreviven, la verdad es que mantendría todo lo que decía en la película, solo que con en la revista, solo que con mayor fundamento. Porque la verdad es que más o menos lo que yo había vislumbrado de las escasas películas mudas que había visto suyas y de las películas últimas, que eran las que conocía de una forma como mejor y más ordenada, y de algunas sueltas de los años 30, la verdad es que yo creo que era suficiente como para hacerse esa idea. Yo creo que era un hombre de una capacidad narrativa como muy pocos, sí, señor. Al que quizás se le pudiera reprochar precisamente ese elemento al que se alude con la alusión a Barnum, y que no viene solamente porque hiciera el mayor espectáculo del mundo, sino el carácter un poco circense de feria, de barraca de feria, si se quiere, como dice Berlanga, que tiene casi siempre su cine. Muy conscientemente. Yo creo que una de las cosas decisivas en las películas de DeMille, y que las diferencia mucho de casi todas las películas de esa época, es un elemento que alguna gente a lo mejor ahora la acaba interpretando como distanciación brechtiana, pero es el lugar que tienen los espectadores dentro de la película. Casi siempre en sus películas hay algunos de los personajes que actúan como espectadores dentro de la película y que representan al público del cine. Eso es obviamente muy evidente en El mayor espectáculo del mundo, que es una película sobre el espectáculo, pero en las películas que no lo es muy frecuente que haya, como la película que vamos a ver, escenas en las que alguien cuenta ante un público de gente que está en vilo siguiendo la narración, y que además DeMille muy cucamente juega con su interrupción una y otra vez. Yo creo que era un tipo que, además de narrar muy bien y con una gran fuerza y con un arrastre y una energía enorme, era también muy audaz, y que hacía, sin que la gente se diera cuenta, cosas muy extrañas con la narración. Y hacía, por ejemplo, giros temporales. Por ejemplo, aquí hay una especie de dividir la historia en una serie de partes y de sucesivos flashbacks sucesivos y contados por diferentes personas, que la verdad es que uno no se lo espera, y no se lo espera en una película del año 44, y que además tiene el mérito, no es que haga experimentos, es que simplemente es la solución que se le ocurre, y además funciona muy bien. Yo creo que además es una película que de alguna manera anticipa, por su ambición y su energía y la cantidad de personajes que consigue dar vida, a las películas de la etapa penúltima de Preminger. Yo continuamente viendo esta película pienso en Éxodo, por ejemplo. Y como son películas que aprecio mucho, pues me parece un buen antecedente. Y por otra parte, como tú has relacionado antes, tiene bastante que ver. A mí me gustaría ver un programa cuádruple consistente de esta película, en orden cronológico, They Were Expendable, de John Ford,
guerrilleros en Filipinas de Fritz Lang y Primera victoria de Otto Preminger. Creo que son 4 formas de narrar un momento que tienen en común, que es un momento en medio de la guerra de derrota americana y generalmente que implican